En el competitivo mundo del deporte, los atletas, entrenadores y equipos se esfuerzan al máximo para obtener esa ventaja ganadora. Mientras muchos trabajan incansablemente y juegan limpio, otros cruzan la línea esperando llevarse el trofeo a casa a cualquier costo. Pocas cosas son más controvertidas en el deporte que un atleta aclamado atrapado haciendo trampa. Desde drogas para mejorar el rendimiento hasta manipulación de equipos, a menudo creen que pueden escapar de la vigilancia hasta que la verdad sale a la luz y el mundo presencia su caída en desgracia. Vamos a sumergirnos en algunos de los momentos más impactantes en los que se expuso a atletas por hacer trampa. Número 1. Tonya Harding. En 1994, el patinaje artístico fue sacudido por un escándalo que todavía resuena. Durante el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico de Estados Unidos en Detroit, Michigan, Nancy Kerrigan, una campeona, acababa de terminar una sesión de práctica cuando fue golpeada por un agresor con un bastón policial, dejándole el muslo gravemente magullado. Obligada a retirarse, Kerrigan abrió el camino para su rival, Tonya Harding, quien terminó reclamando el campeonato y uniéndose al equipo olímpico de invierno de 1994. El escándalo se profundizó cuando la policía descubrió que el ex marido de Harding, Jeff Gillooly, y su guardaespaldas, Sean Eckhart, habían planeado el ataque para despejar el camino hacia la victoria de Harding. Contrataron a un matón para asegurarse de que Kerrigan no pudiera competir. Harding negó cualquier participación, pero luego admitió que sabía del papel de su exmarido y no lo reportó. Eventualmente, a Harding le quitaron su título. En los Juegos Olímpicos de Invierno, un mal funcionamiento de su patín arruinó su actuación, quedando en 8º lugar, mientras que la resiliencia de Kerrigan le valió una medalla de plata. Esta dramática historia marcó al patinaje artístico con infamia y lo convirtió en un escenario de rivalidad de alto riesgo y sueños destrozados. Pero, ¿qué es lo que tiene la ambición que puede llevar a algunos atletas a arriesgarse de maneras que otros no se atreverían? Vamos a sumergirnos en otra historia de engaño que dejó atónito al mundo del deporte. Número 2. Rosie Ruiz. Rosie Ruiz es famosa por su escandalosa victoria en el Maratón de Boston de 1980, un engaño que sorprendió tanto a atletas como al público. El 21 de abril, aparentemente ganó la división femenina con un tiempo de 2 horas, 31 minutos y 56 segundos, un récord sin precedentes. Sin embargo, su apariencia fresca levantó sospechas. No mostró signos de agotamiento y no había sido vista por otros corredores. Crucialmente, no apareció en las grabaciones de la carrera ni en fotos a lo largo del recorrido. La sospecha creció y testigos se presentaron. 2 estudiantes de Harvard la vieron entrar a la carrera cerca de Kenmore Square, a solo 1 milla de la meta. Solo 8 días después, los oficiales la descalificaron y le otorgaron la victoria a la corredora canadiense Jacqueline Garreau, quien realmente completó la carrera en 2 horas, 34 minutos y 28 segundos. El engaño de Ruiz se extendió a su tiempo de calificación para Boston, que había obtenido en el Maratón de Nueva York de 1979. Se descubrió que había tomado el metro durante esa carrera, completando solo parte del recorrido. Un testigo la vio en el metro, y los oficiales de Nueva York la descalificaron del evento. A raíz de esto, sus acciones impulsaron medidas más estrictas en los maratones, como chips de cronometraje electrónicos y mayor vigilancia en video, para detectar y disuadir la trampa. Su nombre se ha vuelto sinónimo de atajos en el recorrido, y la frase «hacer un Rosie» describe atajos en las carreras. En sus últimos años, Ruiz enfrentó más problemas legales, incluyendo arrestos por malversación y su participación en un trato de cocaína. Falleció el 8 de julio de 2019, a la edad de 66 años. Pero si pensabas que el sprint en el metro de Rosie fue el pico del engaño atlético, espera a escuchar cómo los campeones olímpicos llevaron la trampa a un nivel completamente nuevo. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campana de notificación y denle al botón de suscripción. Significa mucho. Realmente apoya a este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer este programa aún mejor para ustedes. ¿Trato? Número 3.
Levantadoras de pesas femeninas de los Juegos Olímpicos de 2012. Los momentos finales de la categoría de 75 kilogramos en el evento de levantamiento de pesas femeninas en los Juegos Olímpicos de 2012 fueron inolvidables. Svetlana Podobedova se llevó el oro para Kazajistán, empujando por poco a la rusa Natalia Sabolotnaya a la plata e Irina Kulesha de Bielorrusia al tercer lugar. Tanto Podobedova como Sabolotnaya establecieron nuevos récords olímpicos ese día, asombrando al público con hazañas de pura potencia. ¿Pero fue realmente este nivel de rendimiento natural? A pesar de pasar las pruebas iniciales, un reanálisis del Comité Olímpico Internacional en 2015, utilizando tecnología desarrollada recientemente, reveló sustancias prohibidas en muestras que anteriormente habían sido aprobadas. Este avance en las pruebas expuso a varios atletas que pensaban que habían escapado de la detección. Ninguna otra que Podobedova, Sabolotnaya y Kulesha, las mismas mujeres que ocuparon los 3 primeros lugares. Todas fueron descalificadas, despojadas de sus medallas y sus récords borrados de la historia olímpica. ¿Crees que los atletas que hacen trampa de esta manera deberían ser descalificados permanentemente de futuras competiciones o merecen una segunda oportunidad? Déjanos saber en los comentarios. Número 4. Tom Williams. En 2009, el mundo del rugby fue sacudido por un incidente que pasaría a la historia como Bloodgate, un escándalo que expuso hasta dónde llegarían los equipos por una victoria. Durante un tenso partido de la Heineken Cup entre el equipo inglés Harlequins y la potencia irlandesa Leinster, el jugador de Harlequins, Tom Williams, fue dramáticamente sacado del campo porque tenía una lesión en la boca. La lesión parecía lo suficientemente grave como para justificar una sustitución, especialmente dado que el pateador estrella de Harlequins, Nick Evans, quien había estado previamente lesionado, era la única opción disponible para tomar su lugar. Sin embargo, las reglas del rugby generalmente impiden que un jugador sea sustituido más de una vez en un juego, a menos que haya una lesión por sangre. Convenientemente para Harlequins, Evans vuelve a entrar en el partido. Mientras Williams dejaba el campo, le hizo un guiño a sus compañeros de equipo, un gesto que no pasó desapercibido por las cámaras y los oficiales. Las investigaciones de la European Rugby Cup revelaron que el fisioterapeuta del equipo había proporcionado a Williams una cápsula de sangre falsa para simular la lesión, un acto deliberado coordinado por el director ejecutivo de Harlequins, Dean Richards. Esta táctica escandalosa resultó en severas consecuencias. Richards, Williams y el fisioterapeuta fueron prohibidos del deporte, y Harlequins enfrentó una multa de 260,000 libras. Irónicamente, el engaño no sirvió de nada para salvar el juego para Harlequins, ya que finalmente perdieron ante Leinster. Las repercusiones de Bloodgate dejaron una marca indeleble en el rugby, simbolizando los altos riesgos y las violaciones éticas que pueden sacudir incluso los deportes más respetados hasta su núcleo. Número 5. Brett Yesi. Johnny Manziel, un ex mariscal de campo de la NFL, puede haber acaparado los titulares por sus escándalos personales, pero a principios de 2019, su entonces esposa Brett Yesi se encontró en el centro de atención por otra razón. Participó en el medio maratón Run Like a Diva, marcando un impresionante tiempo de 1 hora y 58 minutos a pesar de no haber entrenado previamente. Dado que las corredoras no élites suelen tardar alrededor de 2 horas y 24 minutos, su tiempo fue notable, hasta que surgieron algunos detalles sospechosos. Yesi llegó a la marca de 6.4 millas en aproximadamente 1 hora y 31 minutos, y luego, de alguna manera, completó todo el recorrido de 13.1 millas en solo 27 minutos más. Este ritmo significaría correr las últimas 6.7 millas a 4 minutos por milla, casi rompiendo el récord mundial femenino de 1 milla de 4 minutos y 12 segundos, y no solo una vez, sino repetidamente, después de ya haber corrido varias millas. A medida que crecían las dudas, Yesi publicó una foto de ella en el marcador de 11 millas en Instagram para defenderse, pero los detectives en línea especularon que probablemente solo completó la primera vuelta del recorrido de 2 vueltas, fotografiando cada marcador. Algunos sugirieron que fue un error inocente, tal vez un giro equivocado, pero sus publicaciones ahora eliminadas, llenas de alardes y sin una disculpa, dejaron a muchos pensando de otra manera. Número 6. Diego Maradona.
El fútbol ha sido celebrado durante mucho tiempo como el juego hermoso. Sin embargo, para los aficionados ingleses, el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986 puede ser recordado como todo menos hermoso. Fue aquí donde Inglaterra se enfrentó a Argentina, en un partido que pronto se convertiría en uno de los más controvertidos del deporte. Durante toda la primera mitad, ninguno de los dos equipos logró anotar, manteniendo a los aficionados al borde de sus asientos. Pero de repente, Diego Maradona, el capitán estrella de Argentina, hizo una atrevida carrera pasando a 3 jugadores ingleses, se deslizó en su área y golpeó el balón hacia la red. Desde las gradas parecía que había cabeceado el balón, y su celebración desenfrenada vendió la ilusión. Sin embargo, Maradona no usó su cabeza en absoluto. Había golpeado el balón con su mano, un movimiento ilegal en el fútbol, donde las manos están prohibidas. Asombrosamente, el árbitro no lo vio en absoluto, sin tarjetas amarillas, sin penaltis, y de alguna manera el gol fue contado como legítimo. A medida que continuaba el juego, Maradona anotó un segundo gol, dejando a Inglaterra solo un gol por detrás y sacándolos del torneo. Después del partido, admitió con picardía que el gol fue anotado un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios. Esta confesión dejó a los aficionados ingleses furiosos, pero no hubo repercusiones. Las acciones controvertidas de Maradona solo añadieron a su leyenda como uno de los más celebrados del fútbol. Argentina ganó la Copa del Mundo de 1986, y aunque Maradona falleció en 2020, su momento de la mano de Dios permanece grabado en la historia del fútbol como una historia de talento, drama y controversia duradera. Pero ¿qué impulsa a los atletas a llevar los límites de la competencia, incluso a costa de la integridad? Vamos a dar un vistazo a una historia del mundo del fútbol que levantó cejas y provocó un debate internacional. Número 7. Valentino Rossi. En el mundo de las carreras de motocicletas de Gran Premio, pocas rivalidades generan tanta controversia como la de Marc Márquez y Valentino Rossi. Sus intensos enfrentamientos han cautivado a los aficionados desde el año 2015, con ambos pilotos alcanzando velocidades de más de 200 millas por hora mientras recorren pistas alrededor del mundo. Pero su rivalidad dio un giro brusco durante el Gran Premio de Malasia de 2015, donde un incidente dramático desató un debate en curso. Sucedió en la 13ª vuelta, cuando Márquez se preparaba para adelantar a Rossi en una curva cerrada. Ambos se acercaron peligrosamente, y en un instante, la moto de Márquez se inclinó repentinamente, enviándolo a chocar fuera de la pista. Aunque Márquez no resultó herido, afirmó que Rossi había pateado deliberadamente su moto, una afirmación que parecía respaldada por la repetición del video. Rossi, un campeón mundial en 9 ocasiones, negó la acusación, aunque admitió que intencionalmente condujo de manera amplia para ralentizar a Márquez. Los jueces revisaron las imágenes y en última instancia se pusieron del lado de Márquez, penalizando a Rossi con una sanción de 3 puntos, que lo obligó a comenzar desde la parte trasera de la parrilla en la siguiente carrera. Rossi luego acusó a Márquez de haber orquestado el accidente para aumentar las posibilidades de su compañero de equipo de ganar. Márquez, a su vez, insistió en que Rossi le pateó para obtener ventaja en la carrera. Entonces, ¿qué sucedió realmente en esa curva? ¿Estaba Rossi realmente tratando de bloquear o Márquez orquestó una salida dramática para obtener una ventaja estratégica? Comparte tu opinión en los comentarios. Número 8. Mike Tyson. La mayoría de la gente reconoce a Mike Tyson como el campeón de boxeo más joven de la historia o por su distintivo tatuaje facial. Pero hay una razón mucho más notoria por la que su nombre aún resuena. Regresemos al año 1997, durante el infame enfrentamiento de Tyson con Evander Holyfield. En la segunda ronda, Holyfield le dio un cabezazo a Tyson, un movimiento que parecía accidental pero que era técnicamente ilegal, desatando la furia de Tyson. Luego llegó la tercera ronda. Tyson, lleno de rabia, escupió su protector bucal y mordió un pedazo de la oreja derecha de Holyfield. Morder no es una estrategia aprobada en ningún deporte, excepto tal vez en el de comer competitivamente. Y con casi 2 millones de personas viendo la pelea en vivo, la reacción de Tyson fue tan impactante como imprudente. Holyfield estaba visiblemente dolorido. Sin embargo, el médico de ringside le permitió continuar,
y Tyson enfrentó una deducción de 2 puntos como penalización. La pelea se reanudó, pero la reputación de Tyson ya se estaba desmoronando ante los ojos de los aficionados. Encerrado en otro intercambio cerrado solo momentos después, Tyson llevó las cosas un paso más allá, esta vez mordiendo la otra oreja de Holyfield. Holyfield, comprensiblemente enfurecido, y con solo 10 segundos restantes en la ronda, las travesuras de Tyson le valieron una descalificación inmediata. Como si eso no fuera suficiente, Tyson enfrentó severas repercusiones. Se le impuso una multa de $3 millones y se le revocó la licencia de boxeo, marcando uno de los momentos más controvertidos en la historia del deporte. Número 9. Femke van den Driesche. Ahora algunos pueden preguntarse, ¿realmente estamos viendo el talento natural de un atleta o un producto de nuevas tácticas de trampa? En el año 2016, Femke van den Driesche, una campeona de ciclismo, se convirtió en la primera atleta atrapada usando un motor oculto durante una carrera. Durante los campeonatos de ciclocross, se detuvo misteriosamente a mitad de carrera, alegando un problema mecánico. Pero cuando los oficiales inspeccionaron su bicicleta, descubrieron cables, una batería y un motor oculto incrustado en el eje de pedalier. Usando un botón Bluetooth en el manillar, Van den Driesche podía encender y apagar el motor discretamente, dándole un impulso en momentos críticos de la carrera. Cuando se le preguntó, Van den Driesche culpó a la bicicleta de un amigo, insistiendo en que no era suya. Sin embargo, las reglas dejaban claro que la responsabilidad recaía en el ciclista. Posteriormente, fue descalificada del ciclismo profesional por 6 años y multada con 20.000 francos suizos, poco menos de $21.000, mientras que también perdió sus títulos. Pero mientras algunos atletas dependen de motores ocultos y aumentos rápidos para obtener una ventaja, otros toman un enfoque más dramático y peligroso, arriesgándolo todo para manipular el resultado de toda una carrera. Número 10. Nelson Piquet Jr. Durante el Gran Premio de España de 2008, Nelson Piquet Jr., un piloto de Renault, chocó contra la barrera en la curva 17 en la 14ª vuelta. Remarcablemente, salió ileso, pero el accidente llevó al despliegue de un coche de seguridad, ralentizando la carrera y dando a su compañero de equipo, Fernando Alonso, una ventaja inesperada, lo que finalmente llevó a Renault a la victoria. ¿Fue pura suerte o algo más deliberado? Un año después, en 2009, las cosas tomaron un giro cuando Piquet Jr. fue despedido del equipo tras una temporada sin puntos. Furioso, su padre reveló un sorprendente secreto: el choque no fue un accidente. El director general de Renault, Flavio Briatore, y su jefe de ingeniería, Pat Simmons, supuestamente ordenaron a Nelson chocar en ese momento preciso. Su objetivo era asegurar la victoria de Alonso, manipulando la carrera. Se informó que a Nelson se le amenazó con perder su lugar si no llevaba a cabo el plan, incluyendo chocar específicamente donde ninguna grúa pudiera quitar su auto rápidamente, garantizando la demora que necesitaban. El escándalo finalmente obligó a Renault a admitir su papel en la manipulación de la carrera, y la Federación Internacional del Automóvil prohibió a Briatore y Simmons. A pesar de la evidencia contundente, la prohibición fue revocada por los tribunales franceses en el año 2010, permitiendo a ambos hombres regresar a la Fórmula 1 para el año 2013. Pero mientras el choque escenificado de Nelson Piquet expuso el mundo de alto riesgo de la manipulación de carreras, el escándalo de Emily Clark nos muestra que incluso en algo tan simple como un maratón, la trampa puede tomar giros sorprendentes que desafían la creencia. Número 11. Emily Clark. Cuando Emily Clark cruzó la meta como la segunda ganadora del medio maratón Apple Tree en Vancouver en el año 2019, su victoria parecía sólida al principio. Los oficiales la felicitaron, pero pronto murmullos comenzaron a extenderse entre los otros corredores. Extrañamente, Emily no estaba en ninguna toma hasta el final. Cuando la confrontaron, Clark negó cualquier irregularidad, pero el presidente de la organización de la carrera tomó una postura, afirmando que había visto a Clark montando una bicicleta durante la carrera. Con esta acusación en el aire, ¿cómo respondería Clark? En lugar de admitirlo, insistió en que debía haber sido su hermana gemela en la bicicleta. Sin embargo, tras una investigación, los oficiales descubrieron que no tenía gemela en absoluto. Eventualmente, Clark confesó, admitiendo que también había hecho trampa,
en al menos 5 otras carreras. Después de su disculpa, los oficiales decidieron dejar el asunto en paz. Pero Clark no pudo dejarlo así. Horas después, se dirigió a las redes sociales, afirmando que su descalificación no se trataba de hacer trampa, sino de discriminación contra su tipo de cuerpo. Solo 3 semanas después, en el Maratón de Chicago, las sospechosas travesuras de Clark resurgieron. Completó el maratón en menos de 4 horas, pero sus tiempos de paso eran reveladores. Inicialmente, corrió a un ritmo constante de 12 minutos por milla, pero de repente, entre las marcas de 15.5 y 18.5 millas, aceleró a un increíble ritmo de 6 minutos por milla. ¿Fue esto un notable segundo aire, o estaba saltándose partes del recorrido? La evidencia era innegable, y Clark fue descalificada una vez más. Desde entonces ha estado notablemente ausente de cualquier evento oficial de carreras. Resulta que, a pesar de todos sus atajos, simplemente no pudo escapar de la verdad. Número 12. Dwight Howard. Dwight Howard es una estrella de la NBA que, en 2016, jugaba para los Houston Rockets. Durante un acalorado partido contra los Atlanta Hawks, los oficiales notaron algo inusual. El balón de baloncesto estaba extrañamente pegajoso justo después de que Howard lo había manejado. Esto no era una infracción menor. Las reglas de la NBA prohíben claramente el uso de cualquier sustancia extraña para alterar el juego. Los oficiales se acercaron al banco de los Rockets y vieron de inmediato un spray Stickum, un adhesivo que alguna vez fue utilizado por los jugadores para mejorar su agarre, pero que fue prohibido desde 1981. Sorprendentemente, ambos equipos solo recibieron una advertencia, y el juego continuó sin acusaciones. Pero después del partido, Howard admitió que había estado usando Stickum en cada partido, riéndose de la situación como si no fuera gran cosa. De alguna manera esquivó cualquier reprimenda oficial, escapando de lo que podría haber sido un escándalo muy pegajoso. Número 13. Marvin Hitz. En un partido entre el Augsburg y el FC Colonia, se desarrolló una tensa situación de penalti, con el delantero del Colonia, Anthony Modeste, preparándose para el tiro. Pero mientras se disponía a golpear, Hitz deliberadamente arruinó el punto de penalti con sus tacos, girando sobre el césped en un extraño baile, dejando el suelo desgastado y desigual. Cuando Modeste corrió a patear, resbaló en el terreno irregular, lo que permitió a Hitz bloquear el tiro. Augsburg ganó el partido por un solo gol. El incidente no pasó desapercibido. Después de una revisión por parte de los árbitros de video, Hitz fue confrontado por sus acciones. Inicialmente trató de minimizar la situación, pero luego admitió en las redes sociales que estaba en lo incorrecto. Aunque su confesión alivió algo de la tensión, la Bundesliga aún tomó el asunto en serio. El gerente de instalaciones de Augsburg le envió a Hitz una factura por $130 para cubrir el costo de reparar el daño. Para un jugador que gana alrededor de $1 millón anuales, esta multa podría no haber hecho un gran impacto en su billetera. Pero tanto Hitz como Augsburg decidieron convertir la situación en algo positivo, prometiendo una donación a la caridad en lugar de simplemente pagar la multa. Esto plantea una pregunta fascinante sobre el espíritu deportivo y la responsabilidad. ¿Puede un acto de caridad realmente expiar un acto deliberado de trampa? ¿Qué piensas? Cuando los jugadores cruzan la línea, ¿deberían tener espacio para la redención, o el acto en sí mismo eclipsa cualquier buena voluntad que siga? Déjanos saber en los comentarios. Número 14. Sal Alosi. En 2010, el entrenador de fuerza de los New York Jets, Sal Alosi, encontró una forma inusual y cuestionable de hacer trampa justo en el campo. Durante un partido contra los Miami Dolphins, Alosi hizo un movimiento deliberado para hacer tropezar al jugador de los Dolphins, Nolan Carroll, mientras corría por la línea lateral de los Jets. A pesar de este obstáculo inesperado, Carroll afortunadamente no resultó herido y regresó al juego poco después. La rodilla extendida de Alosi llamó la atención de los comentaristas de CBS Sports. Miren esta rodilla que se extiende intencionadamente para hacer tropezar a Nolan Carroll. Quien hizo esto debería sentirse avergonzado por tales acciones, dijeron. Estas palabras debieron haber tocado un nervio, ya que Alosi se presentó al día siguiente con una disculpa por su conducta flagrante. Sin embargo, mientras la NFL preparaba su respuesta, surgieron más detalles. Alosi no solo actuó por impulso,
Supuestamente había instruido a varios jugadores inactivos de los Jets para que se alinearan hombro con hombro, creando una barricada humana a lo largo de la línea lateral. Este muro de jugadores estaba destinado a obstaculizar el movimiento de los Dolphins, actuando casi como una barrera en el campo. Después de revisar sus acciones, la NFL respondió con una sanción sustancial. Alosi recibió una multa de $25,000 y fue suspendido sin goce de sueldo por el resto de la temporada. En enero de 2011, renunció a los Jets y aún no ha regresado a la liga. Número 15. Shahid Afridi. El jugador de cricket pakistaní Shahid Afridi, cuyas sorprendentes acciones en 2010 levantaron cejas en todo el mundo del deporte. En un juego de One Day International de alto riesgo entre Pakistán y Australia, Afridi, capitán del equipo en ese momento, se enfrentó a una derrota aparentemente inevitable. En lugar de intentar disimular el scuff del balón, Afridi fue atrapado en cámara mordiendo el balón, mordiéndolo como si fuera una pieza de fruta. Más tarde afirmó que solo lo estaba oliendo. Pero, ¿puede alguien explicar cómo se huele un balón con los dientes? A pesar de su inusual excusa, las repeticiones de vídeo dejaron claras sus intenciones. Finalmente admitió haber manipulado el balón, una práctica que el Código de Conducta del Consejo Internacional de Cricket prohíbe estrictamente. Como resultado, Afridi enfrentó una suspensión de 2 partidos. Si bien la manipulación del balón no es algo raro en el cricket, métodos como morder el balón son raros y obviamente ilegales. Justo como la acrobacia de Afridi al morder el balón expuso los extremos a los que los atletas pueden llegar bajo presión, los balones desinflados de Tom Brady revelan cómo incluso los jugadores más celebrados pueden sobrepasar los límites para obtener una ventaja. Número 16. Tom Brady. En 2006, el mariscal de campo de los New England Patriots, Tom Brady, desató la controversia al sugerir una nueva regla a la Liga Nacional de Fútbol Americano. Su propuesta: cada equipo debería llevar sus propios balones para el juego. Brady argumentó que los equipos tienen preferencias únicas cuando se trata de la presión del balón, y descubrió que un balón ligeramente más blando era más fácil de manejar y lanzar. Ahora parecía bastante inocente en ese momento, especialmente dado que los equipos siempre usan sus propios balones en ofensiva. Pero en el año 2015, después de un juego de campeonato en el que los Patriots derrotaron a los Indianapolis Colts con un impresionante marcador de 45-7, comenzaron a surgir preguntas. Los jugadores de los Colts notaron que los balones de los Patriots se sentían extrañamente desinflados. Tras una investigación, los oficiales de la Liga Nacional de Fútbol Americano encontraron que 11 de los 12 balones de los Patriots estaban por debajo de los estándares de inflación mínimos de la liga. Algunos de los balones incluso se midieron en 2 libras por pulgada cuadrada por debajo de la presión requerida. Curiosamente, esos balones habían pasado la inspección de los oficiales al comienzo del juego. Entonces, ¿cómo habían perdido presión? Una detallada investigación de la Liga Nacional de Fútbol Americano apuntó a miembros del personal del vestuario de los Patriots, quienes eran sospechosos de haber desinflado intencionadamente los balones después de la inspección inicial. Y aún más preocupante, los hallazgos sugirieron que Tom Brady probablemente estaba al tanto de las acciones tomadas por su personal. En respuesta, la liga impuso un castigo significativo. Brady fue suspendido por 4 juegos sin goce de sueldo y los Patriots fueron multados con $1 millón. Brady apeló, y muchos pensaron que tenía una buena posibilidad de que se revocara la suspensión. Sin embargo, antes de que la investigación pudiera avanzar, Brady tomó un paso inusual. Destruyó su propio teléfono celular, que probablemente contenía 4 meses de mensajes y datos que podrían haber arrojado luz sobre la situación. Esta repentina pérdida de evidencia, potencialmente crucial, generó aún más sospechas, y los tribunales finalmente confirmaron su suspensión. A pesar de seguir apelando, cada una de sus peticiones fue denegada. Hasta el día de hoy, Tom Brady no ha admitido ninguna irregularidad, dejando a aficionados y críticos por igual preguntándose qué realmente sucedió tras bambalinas. Número 17. Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali es un ciclista italiano condecorado que ganó el Tour de France en el año 2014. Solo un año después, en la Vuelta a España de 2015, se encontró en problemas por un viejo truco en los círculos del ciclismo.
algo que los ciclistas llaman el botella pegajosa. Durante esta carrera en particular, Nibali se cayó y rápidamente quedó rezagado de los punteros. Mientras luchaba por recuperar su posición, un coche del equipo se le acercó, ofreciéndole una botella. Pero esta no era una pausa de hidratación ordinaria. El miembro del equipo en el coche sostuvo la botella un poco demasiado tiempo, dándole a Nibali un poderoso impulso hacia adelante. Esta maniobra, aunque ilegal, es utilizada sutilmente por muchos ciclistas para conservar energía. Pero el intento de Nibali fue demasiado obvio, capturado claramente por las cámaras aéreas. Por esa audaz movida, Nibali fue descalificado, y tanto él como el director del equipo, que estaba conduciendo el coche, fueron multados con el equivalente a solo $200. Es una multa de $200 y descalificación suficiente para disuadir este tipo de comportamiento en el ciclismo profesional, especialmente cuando muchos atletas utilizan esta táctica de manera discreta. ¿Deberían implementarse sanciones más estrictas o esta clase de castigo se ajusta a la naturaleza de la ofensa? ¿Qué piensas? Déjanos saber en los comentarios. Número 18. Hippolyte Aucouturier. Hippolyte Aucouturier, un atleta cuyas travesuras hacen que el escándalo de Lance Armstrong parezca sorprendentemente tame. Cuando el Tour de France se lanzó por primera vez en 1903, la carrera fue caótica, con casi todos los participantes involucrándose en alguna forma de juego sucio. En ese entonces, el dopaje hubiera sido la ruta aburrida. En cambio, los ciclistas recurrían a trucos extravagantes, arrojando vidrio roto en las carreteras para pinchar los neumáticos de sus rivales, llenando los pantalones de los competidores con polvo de picazón e incluso contratando matones para atacar a oponentes en medio de la carrera. Aucouturier, sin embargo, se volvió infame por su ingenio único. Durante esa carrera de 1903, otro competidor le echó algo en su botella de limonada, dejándolo fuera de combate. Sin desanimarse, regresó el año siguiente con su plan. Se enganchó al coche líder, no con las manos, sino con un corcho firmemente sujetado entre sus dientes, conectado al coche por un hilo delgado. Durante millas, Aucouturier fue remolcado hacia adelante, superando a sus rivales con facilidad. Los espectadores notaron su sospechosamente rápida velocidad. A pesar de su sigilo, los oficiales pronto se dieron cuenta, sospechando juego sucio cuando cruzó la línea de meta a una velocidad increíble. Aucouturier fue descalificado, poniendo fin a uno de los episodios más extraños en la historia del Tour de France. Número 19. Romano Fenati. Romano Fenati, un motociclista cuyas acciones en la carrera Moto2 de San Marino de 2018 dejaron a las audiencias y autoridades en estado de shock. Fenati, furioso después de ser superado por el competidor Stefano Manzi, decidió tomar una de las acciones más imprudentes y peligrosas jamás presenciadas en el deporte. Mientras aceleraban a velocidades de más de 140 millas por hora, Fenati se inclinó y tiró de la palanca de freno de la moto de Manzi. Se tomó la libertad de intentar controlar la moto de otro corredor en medio de una carrera a alta velocidad. Las acciones de Fenati fueron capturadas en cámara y las repercusiones fueron rápidas. Fue descalificado de inmediato, le revocaron su licencia de carrera y su contrato con Marinelli Snipers fue abruptamente terminado. En una rara respuesta a tal comportamiento, las autoridades italianas incluso debatieron llevar a Fenati a juicio por intento de asalto, subrayando la gravedad de su conducta. Aunque luego emitió una disculpa, fue difícil para muchos creer que fuera genuina. El historial de Fenati no era exactamente limpio. Anteriormente había sido atrapado pateando las motos de otros competidores y en algunos casos también apagando sus motores en la línea de salida. Número 20. Equipo de baloncesto paralímpico español. En el año 2000, los Juegos Paralímpicos de Sydney enfrentaron un escándalo que todavía provoca incredulidad y enojo hoy en día. En la cancha de baloncesto, el equipo de España para discapacitados intelectuales se llevó el oro, triunfando sobre Rusia en el partido final. Pero una vez que terminaron los Juegos, Carlos Ribagorda, un jugador del equipo español, reveló una verdad preocupante a la prensa. 10 de los 12 jugadores del equipo no cumplían con los criterios de elegibilidad de tener un CI por debajo de 70, eran atletas completamente capaces, muy por encima del límite requerido para competir. El esquema fue supuestamente orquestado para darle a España una ventaja injusta en el escenario global.
Para eludir las regulaciones, los jugadores recibieron certificados médicos falsificados e incluso entrenaron en todo el mundo durante 2 años, enfrentándose a atletas genuinamente discapacitados. El cerebro detrás de este esquema no era otro que el presidente de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales. Fue multado con el equivalente a unos $5.140, una penalización asombrosamente pequeña por fraude a escala internacional. Si disfrutaste el vídeo de hoy, por favor, dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.